pasaje de la Biblia en el libro del profeta Jonás. Vamos a leer del capítulo 1, los versículos 5 y 6. Jonás, capítulo 1, versos 5 y 6. Un momentico, se colocan de pie mis hermanos mientras leemos la palabra. Amén. Y hacemos una oración. Amén. Dice la Biblia: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana, Padre Celestial, por darme este gran privilegio de predicar tu palabra. Yo te ruego que me uses, que nos bendigas en esta mañana, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, este es tu pueblo, este es el resultado de tu aflicción en la cruz del Calvario, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Amén. Dando una alabanza al Señor se pueden separar. Aleluya. Todo es de mi Cristo. Amén. Con Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Con Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Con Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Con Él y para Él. Vamos a entrar en un tema de enseñanza, en un tema de exhortación, en el que quiero llamar la atención de la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo. Amén. Amén. La iglesia es la sal de la tierra. Gloria a Dios. La iglesia, hermanos, es la reserva que le queda al mundo. Porque por estar la iglesia en el planeta Tierra no han venido más juicios. Amén. Nosotros, hermanos, somos el elemento que preserva el planeta. Gloria al Señor. Yo siempre comparo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra.
allá en Sodoma ya estaba dictada la sentencia, ya había un juicio para la ciudad, ya todos estaban planillados para morir quemados con fuego que caía del cielo. Pero eso no sucedía porque en esa ciudad había un hombre que, aunque no era muy consagrado, afligía cada día su alma en la presencia de Jehová. Amén. Amén. Y hasta que no llegaron los ángeles y sacaron a ese hombre y con su familia, no descendió el juicio. Por eso, hermanos, nosotros hacemos la misma función. Hasta que el Señor nos se lleve la iglesia de aquí de la tierra, no van a venir todos los juicios. El reinado del anticristo, el yugo sobre la humanidad. Hermanos, esta tierra, con todo y lo mal que está el planeta, tiene una promoción de gracia que se mete por todos los rincones del mundo. Amén. Amén. Que todo el que quiera ser salvo puede ser salvo. Gloria a Dios. Porque hay promoción de gracia. Alabanzas al nombre del Señor. Por esa razón debemos ser conscientes la función que cumplimos. Por esa razón el creyente no debe ser conformista. Por esa razón el Hijo de Dios no puede ser egoísta. El creyente debe entender, o debemos entender, que Dios nos llamó con propósitos. Amén. Que el mundo necesita conocer a Dios. Que quienes nos rodean, si no les hablamos con palabras, les podemos hablar con hechos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay ocasiones en las que el lenguaje corporal habla más que la boca. Hay gente que dice cosas bonitas con la boca, pero su actitud y sus gestos y su manera de verse hablan de otra manera. Entonces, aunque no le hablemos a la gente del Evangelio por la razón que sea, porque nos da pena, porque no sabemos abordar un tema, porque no nos sentimos con la libertad de hacerlo, aunque no lo hagamos, pero con nuestro testimonio hablémosle al mundo. Amén, amén, amén. Amén. Hablémosle al mundo con nuestro testimonio. Gloria a Dios. Que la gente tenga que decir allá en sus adentros, aunque no lo digan públicamente, pero para ellos tengan que decir, hombre, verdaderamente el Evangelio sí hace algo en la vida de la persona. Gloria al Señor. Dormir es bueno. Y cuando uno está aliviadito y tiene una camita buena, es sabroso. En una tierra fría, con una cobijita buena. Es bueno dormir. Es bueno dormir. Pero más que bueno, es necesario. Porque yo no sé si ustedes han notado, pero el sueño como que sustenta más que la comida. Porque usted duerme bien y se queda 3 días sin comer y no se le nota tanto como si usted dejara de dormir 2 o 3 días. Usted deja de dormir un día, una noche o 2 noches y los ojos se le desaparecen, se le van por allá. Amén. Y se nota que está trasnochado, que no ha dormido. Entonces el sueño es necesario, hace parte de la vida, pero hablando en lo físico, hablando en la necesidad del cuerpo, es necesario el sueño. En lo espiritual no. En lo espiritual no se puede dormir. El Señor dijo, velad y orad. Amén. No se puede dormir. Qué difícil, hermanos, es levantarnos cuando tenemos sueño. Precisamente porque el sueño es necesario.
pero espiritualmente dormir puede llegar a ser muy peligroso. Muy peligroso. Una persona que se duerme espiritualmente puede ser objetivo del enemigo. El enemigo puede llegar a hacerle mucho daño. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Yo quiero mostrarles unos ejemplos en la Biblia de personas que se durmieron y les fue mal. Aquí está la hermana Isabel, que nos colabora con la parte de transmitir o de proyectar mejor la palabra. Jueces 4, 18 al 21. Vamos a leer esta porción para mirar una situación de un hombre que se llamó Sísara, que cayó en manos de una mujer llamada Jael, creo que se llamaba. Dice Sísara, así es. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba, ¿cómo estaba el hombre? Cargado de sueño y cansado, y así murió. Pero el pasaje lo íbamos a leer desde el verso 18. Este es el verso 21, entendiendo mejor desde el verso 18. Saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. El 19 dice: y él dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Y luego viene el texto que ya leímos: pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Esa es la historia de un hombre que andaba huyendo, lo perseguían sus enemigos, llegó a la casa de esta mujer, le pidió ayuda, la mujer le ofreció ayuda, él, cansado, dice, cargado de sueño y cansado, tomó la leche que le ofreció la señora, se acostó seguramente en el piso, porque no había camas en la época, tal vez en una piel de oveja o de cabra, no sé, y se acostó y se quedó dormido. Y dice la Biblia que esa mujer, todo eso tenía un propósito, porque ya dijimos que el que da la vida es Dios. Amén. Cuando Dios decide que no vives más, no vives. Y cuando Dios decide que vives más, vives. Amén. Y el hombre se quedó dormido. Qué peligro uno llegar a una casa así, hermano. Le dio lechita, lo atendió bien, trajo una sábana, un tendido. Él se acostó, ella lo cubrió, y él contento porque lo estaban atendiendo. Y cuando se quedó dormido, la señora fue y cogió una estaca, y él estaba acostado seguramente de lado, porque dice que se la puso en la sien, y cogió un mazo bien pesado, bien grande, y ¡para!
Eso suena terrorífico. Eso le da escalofrío a uno. Pero hermanos, el problema es que Sisara se confió, se cargó de sueño, se cargó de muchas cosas y se quedó dormido. Y nosotros espiritualmente no podemos quedarnos dormidos. Hay que estar despiertos. Alabanzas al nombre del Señor. Aplicando esto en el sentido espiritual, yo me imagino el diablo a cuántos demonios tendrá armados porque te ve caminando con Dios. Y está buscando el momento que te duermas para venir a destruirte, a matarte, a acabarte, porque el diablo nos quiere ver muertos. El diablo nos quiere ver acabados, hermano. Pero si usted y yo somos personas inteligentes, nosotros siempre estaremos escondidos en las manos de Dios. El Señor siempre tendrá un ejército al cuidado de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo creo en la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Sisara se quedó desprotegido de la protección de Dios. Y eso le costó la vida, el haberse quedado dormido. Un hombre llamado Is-Boset, dice la Biblia, leamos el pasaje en 2 de Samuel capítulo 4 verso 5. 2 de Samuel capítulo 4 verso 5 está la historia de Is-Boset. Los hijos pues de Rimón, Veronita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Sigue. Y he aquí la puerta de la casa, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero también se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho, en su cámara, y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Amén. Oiga, son historias crueles. Bendito es el nombre del Señor. Cuando murió el hijo de Saúl, cuando se supo la noticia, cuando hubo la sublevación, cuando miraron quiénes eran los que podían estorbar o quienes podían heredar, entonces vino la persecución. Y dice la palabra del Señor que estos hombres se las ingeniaron y para entrar en la casa de Is-Boset y asesinarlo. Había una señora encargada de cuidar la puerta, pero había estado desgranando trigo, haciendo el trabajo, y estaba cansada y también se quedó dormida. Yo sí creo, hermanos, que una iglesia donde los cristianos que hacen parte de la membresía de esa iglesia nos dormimos, ahí nos tiene que ir mal. Dios quiere una iglesia de hombres y mujeres que estemos despiertos espiritualmente. Alabanzas al Señor. La señora se quedó dormida, el hombre se quedó dormido, se fue a hacer la siesta, despreocupado. Entraron estos dos personajes y dice la Biblia, lo asesinaron. Le cortaron la cabeza, caminaron toda la noche buscando al rey, hasta que encontraron al rey y con la cabeza, oiga, eran muy malos.
Nosotros decimos que hoy hay mucha violencia y que la gente es muy mala, pero en esa época había gente más mala. Porque en esa época no había tanques de guerra, ni hacían cilindros de bombas, ni tenían ametralladoras, ni tenían eso, y hacían unos daños impresionantes. Y la palabra de Dios dice que fueron con la cabeza, con el trofeo, la cabeza de José, y se la llevaron al rey. Y ellos pensaron que los iban a condecorar. Ellos pensaron que les iban a hacer un reconocimiento. Y le dijeron: el enemigo tuyo nos dio la... Bueno, ellos no hablaban así como nosotros. Nos dio papaya, nos dio la oportunidad. Le cortamos la cabeza y aquí la tienes, oh rey. Y el rey, en vez de celebrar, se entristeció. Porque David siempre fue un hombre que era respetuoso de las decisiones de Dios. Siempre fue un hombre que tuvo en cuenta la investidura que Dios le daba a alguna persona. Y David dijo: cuando me trajeron la noticia de que había muerto el rey Saúl, el que vino a traérmela pensó que lo iba a condecorar, pero lo mandé a matar. Y lo que ustedes han hecho es muy grave. No crean que les perdono la vida. Y le dio la orden a los hombres que estaban con él. Dijo: vea, háganle. Y los mandó a matar. El tema, hermanos, es que lo que sucedió con estas personas sucedió porque se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Hay una historia que todos nosotros la conocemos, y es la historia de Sansón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Sansón? ¿Por qué perdió Sansón la comunión con Dios? ¿Por qué perdió Sansón la fuerza? ¿Por qué Sansón dejó de ser el hombre que era? Porque se quedó dormido en las rodillas de una mujer. Amén. Se quedó dormido en las rodillas de una mujer. Y esa situación a Sansón le costó la ruptura de la comunión con Dios, por quedarse dormido. Porque, hermanos, necesitamos estar con los ojos abiertos. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, capítulo 25, está la historia de las 10 vírgenes, y dice que el problema fue que se quedaron dormidas. Y por haberse quedado dormidas, no hicieron lo que tenían que hacer, no llenaron sus lámparas de aceite, no consiguieron la provisión que se necesitaba, y por eso se quedaron. Esto que les estoy predicando tiene que ver con lo más importante que nosotros buscamos, y es la salvación de nuestra vida. Las vírgenes insensatas se quedaron. Se cerró la puerta y se quedaron, y no pudieron entrar. Y la razón fue que se quedaron dormidas y no habían hecho provisión. Alabanzas al nombre del Señor. Si llegamos al texto que nos ocupa de Jonás, en el libro de Jonás, esto trae muchas enseñanzas para la iglesia de hoy, la que nosotros estamos, en la que nosotros vivimos. Jonás desobedeció el llamado y desobedeció el mandato de Dios, y desobedecer a Dios trae consecuencias, hermano, tremendas. Desobedecer a Dios trae consecuencias nefastas. Dios quiere que seamos hijos obedientes. Amén. Cuando nosotros estamos planillados en el programa de Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros somos propiedad privada de Dios, hermanos, Dios hará lo que sea necesario. Amén. Dios dará los azotes que toque que dar. Amén.
o Dios hará los llamados de atención que tenga que hacer para que se cumpla su propósito en nosotros. Hay gente que vive de cualquier manera y no pasa nada. Gente que hace y deshace. Me ha sucedido con algunas personas, pocas veces, pero me ha pasado. Hay personas que llegan a la iglesia. Yo voy a decir algo aquí esta mañana en el temor de Dios. Pero hay personas que llegan a la iglesia y no son bendición. Afortunadamente muy poquitas veces pasa, pero pasa. Y hay personas que vienen no a buscar a Dios, vienen con otros propósitos. Hermanos, y los pastores y las iglesias orando por esas personas, Señor, o conviértalas, o haga algo, y no pasa nada. Y las personas siguen en su mundo y siguen haciendo los estragos, los daños, y donde van buscando hacer daño a la iglesia. Pero no pasa nada con ellos. Uno espera que Dios obre, que Dios los quebrante, que Dios los ubique, que Dios haga alguna cosa para que se enderecen, pero no pasa nada. Y entonces uno llega a la conclusión que hay personas que no son hijos de Dios. Amén. Porque el hijo de Dios, Dios lo corrige. Amén. Al hijo de Dios, Dios lo ubica. Porque hermanos, vea, la disciplina, la corrección, el llamado de atención no es malo, no es para destruir, es para ayudar a levantar y enderezar. Porque un hijo que se queda sin corrección es un delincuente. Porque un hijo que se forma mal, entonces no solamente es un problema para la familia, sino para la sociedad. Pero un hijo que se corrige, hermanos, no se corrige por hacerle daño, se corrige para que sea una persona de bien. Amén. Y cuando nosotros estamos dentro de la familia, cuando nosotros hacemos parte del linaje, porque eso dice el apóstol Pedro, señalando la iglesia, dice: ustedes son linaje escogido. Linaje es familia. Familia. Aquí somos familia. Por eso el saludo que damos cuando yo salgo aquí, me gusta saludar así: Dios los bendiga, hermanos. Porque somos una familia. Y cuando somos hermanos, somos una sola familia, es porque tenemos un solo Padre. Y nuestro Padre Celestial es el que nos dirige. Él es el que gobierna nuestra vida. Y cuando somos hijos y nos portamos mal, entonces Él coge el látigo. Alabanzas al nombre del Señor. Hay palabras que nos caen fuerte, hay sermones que nos golpean duro. A veces pensamos que alguien le contó al pastor la vida nuestra, que nos está tirando piedras o que nos quiere lanzar un mensaje indirecto para nosotros. Pero yo quiero decirle, eso nunca pasa aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, hermanos, Dios es el que sopla e inspira la palabra. Y la palabra viene para formar al pueblo. Para formar al pueblo. Jonás no era un advenedizo. Jonás no era un particular. Jonás no era un extraño. Jonás era un hijo de Dios. Amén. Y por eso cuando Jonás desobedeció, entonces Dios lo corrigió. Si Jonás no hubiese sido un hijo de Dios, entonces Dios dice: pues que se largue, que se vaya, que yo tengo mis hijos, mando uno de mis hijos, no hay problema. Pero como este es mi hijo, yo a mi hijo no lo voy a dejar que se vuelva así, que sea un arrogante, que sea un grosero, que sea un desobediente. Digo, espere y verá. A usted no le decía cuando estaba pequeño: yo le guardo el pan para cuando haya leche, decía mi mamá.
Tranquilo, mijo, yo le guardo el pan para cuando haya leche. Entonces, hermanos, este versículo 4 habla de la magnitud del problema que provocó Jonás. Porque Jonás provocó un problema grave, grande, cuando se fue desobedeciendo lo que Dios le había mandado. Se subió en esa nave, en ese barco, y cuando ya estaba en mar adentro, conocemos la historia, el mar se enfureció por orden de Dios. Amén. Pero Jehová hizo levantar un gran viento, versículo 4, en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pregunto, ¿quién era el responsable de que eso estuviera pasando? Jonás. Y el verso 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Un creyente, un hijo de Dios, un profeta de Dios, y estaba metido en uno de los aposentos del barco y se había echado a dormir en medio de semejante problema. Todo el mundo asustado, todo el mundo preocupado, tratando de encontrar solución al problema que estaban viviendo, y pagando un precio muy costoso, porque botaron todo lo que llevaban. Botaron la comida, botaron las provisiones, tiraron todo con tal de defender la nave y de no morir ahogados, y el responsable del problema durmiendo. Eso es tremendo, hermanos, porque hoy en día, hermanos, en el mundo hay una cantidad de gente, profesionales, gobernantes, tratando de estabilizar la nave, y no saben cómo hacer, y se gastan cientos de miles de millones de euros, de dólares, de pesos, y se invierten tantas cosas, hermano, pero no saben cómo estabilizar la nave. Yo digo una cosa, hermano: si los gobiernos supieran el poder del Dios que nosotros tenemos, no gastarían tanta plata en las cosas del mundo, se convertirían a Cristo y predicarían el Evangelio. Gloria a Dios. Y los que sabemos cómo se arregla, ¿qué estamos haciendo? Alabanzas al nombre del Señor. Porque, hermanos, nosotros sí sabemos quién arregla esto. Amén. El que conocía al Dios de los cielos, el que conocía al Dios de la tierra, el que conocía al Dios de los mares y de los vientos, el que sabía quién tenía la solución para este problema tan tremendo, estaba despreocupado y durmiendo tranquilamente, sin importarle lo que pasaba a su alrededor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El mundo, hermanos, como ya dije, es esa nave que vive y que anda en un turbulento mar, porque realmente el pecado y la maldad se han enseñoreado del mundo.
y que casi que naufragamos hoy en día, hermanos, a causa de tanta maldad y de tanto pecado. Y los que sabemos quién tiene la solución a estos problemas somos nosotros, pero algunos de nosotros estamos durmiendo. Y yo pienso que tiene que haber alguna influencia extraña. Tiene que pasarle algo sobrenatural, algo extraño a una persona para que en semejante circunstancia se acueste a dormir y se pueda quedar dormido. Que yo le pregunto, hermano, usted que vaya en un barco y se levanta una tempestad y toda la tripulación del barco está mirando cómo se defienden y los golpes, me imagino las olas cómo pegan y el barco cómo se sacude y cómo se mueve y trata de hundirse. Y yo le digo, hermano, ¿quién duerme? Le pregunto, ¿usted se quedaría dormido? Yo creo que yo tampoco, yo me moriría del susto, hermano. El único que se queda dormido en semejante circunstancia fue Jonás. Algo le pasaba. Ni modo de decir que era que consumía algo, porque en la época yo creo que todavía no. No, y además era un profeta. Uno se imagina qué le pasaba a Jonás. Lo que pasa, hermanos, es que vea, cuando uno no está de acuerdo con las cosas de Dios, cuando uno cree que sabe más que Dios, cuando uno menosprecia lo que Dios le dice y lo que Dios le enseña, entonces Dios lo suelta. Amén. Y la persona entra en un estado de insensibilidad, de rebelión, porque Jonás era en ese momento un rebelde. Que Dios le dice, váyase para allá, vaya para Andalucía, y él sale y se va para Río Frío. Es un rebelde. Dios lo manda a hacer algo y él se va a hacer todo lo contrario. Eso es rebeldía. Amén. Él cree que puede enfrentar a semejante Dios tan grande. Aleluya. Y él dice, no, y mi orgullo es que yo soy profeta. Es que lo que yo digo se tiene que cumplir porque yo soy profeta. Y yo conozco a Dios del que soy profeta, yo lo conozco. Y yo sé que yo voy y le predico a esa gente y este Dios es tan bueno que es capaz que los perdona. Cuando usted lee todo el libro, al final del libro, usted encuentra las razones. Y él dice, entonces yo les digo que se van a morir y no se mueren, entonces ¿dónde queda mi profecía? Yo quedo como un falso profeta, entonces mi profecía no vale. Entonces es decir, los argumentos son defendiendo su posición, defendiendo sus intereses, defendiendo su ubicación, su estado en el que lo tienen por ser profeta. Y cuando a uno le importan más los intereses personales que los de Dios, entra en ese problema, se vuelve insensible y le pueden tumbar la casa y ni cuenta se da. Así estaba Jonás. Hoy en día, hermanos, como ya dije, hay muchos preocupados y asustados clamando a sus dioses como aquellos de que estaban en el barco en el que iba Jonás. Algunos sacrificando tiempo, haciendo grandes movilizaciones para tratar de encontrar soluciones a los problemas de este mundo. Grandísimas inversiones, como ya mencioné, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de familia, etcétera, en tantas cosas. Y muchos de nosotros que sí sabemos dónde está la solución, como le pasaba a Jonás, estamos dormidos. Y nada de lo que pasa a nuestro alrededor nos hace despertar. Yo quiero preguntar a la iglesia, no me responda, pero yo le pregunto, ¿usted en sus oraciones
le preocupa la problemática en la que vivimos social. Entonces en sus oraciones ora a Dios, porque hay niñas que a los 10, 11 años ya están en la prostitución. Usted ora a Dios porque la señora que vende arepitas, el que pone el tallercito, le están llegando los amigos de lo ajeno, y la extorsión es un problema nacional impresionante. Usted ora a Dios. Yo creo que estoy hablándole a una gente santa. Usted ora a Dios porque la inflación que tenemos, los costos tan elevados, es porque hay que pagar un sobreimpuesto. Y ustedes saben eso, hermanos, esto no es un secreto. Hay que pagar un sobreimpuesto por las papas, hay que pagar un sobreimpuesto por la cebolla, hay que pagar un sobreimpuesto por los huevos, hay que pagar un sobreimpuesto por todo. Yo le pregunto, y nosotros pues no estamos para meternos en el asunto, porque nosotros somos la iglesia del Señor, pero nosotros sí sabemos dónde está la solución. Pero cuando usted gasta tiempito para orar, usted presenta esas situaciones en su oración, o usted está dormido. Porque a veces estamos tan dormidos que sencillamente, Señor, gracias te doy por este amén, y ya. Dormidos. Los que sabemos quién es el que puede ponerle solución a estas cosas, somos nosotros. Las ciudades no necesitan más ejército, más investigadores, más policías, más cárceles. Las ciudades no necesitan más hospitales ni más centros de rehabilitación. La gente, hermanos, la sociedad necesita conocer a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Vean, hermanos, los que hoy estamos en el camino del Señor, aunque no fuimos seguramente tan delincuentes, pero andábamos en problemados. Pero nos llegó este bendito evangelio y nos cambió la vida. El verdadero Hijo de Dios ya no es un problema para la sociedad. Con un verdadero cristiano se le acaba el trabajo al policía. Con una verdadera cristiana, con un verdadero Hijo de Dios, se le acaba el trabajo al ejército y hasta los médicos, porque Cristo sana. Cristo sana, hermanos. Entonces, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, se acaba ese problema. ¿Sabemos o no sabemos quién tiene la solución? Y nosotros no estamos orando para que los encarcelen y los maten y les caiga en un rayo y los partan. No estamos orando así. Nosotros estamos orando para que la gente se convierta a Cristo. Porque el que se convierte a Cristo, hermano, deja de ser un problema para la sociedad. Por eso, si los gobiernos supieran el trabajo que hace la iglesia, en vez de perseguirnos y cerrarnos iglesias, nos inyectarían dinero para que haya más iglesias. Si el Estado supiera el trabajo social que hace la iglesia, que la gente a veces dice, a ver, pastor, ¿dónde tienen los hospitales ustedes? ¿Dónde tienen los colegios? Bueno, nosotros no invertimos en colegios y hospitales, pero es que la persona que se convierte al evangelio, ya hay un trabajo social ahí. Ya se hizo algo en el tejido humano de esa comunidad ahí. Ya dejó de ser un problema en la sociedad. Alabanzas al nombre del Señor. Preguntémonos, hermanos, preguntémonos. Si de los 500 ladrones que atracan y roban celulares con puñales y pistolas se arrepintieran 400 de esos 500, yo le pregunto, ¿no sería una enorme solución al problema social de la sociedad? Pero claro, porque no hay necesidad ni de llevarlo a la cárcel, ni de darle una golpiza, ni de amarrarlo, ni de meterlo al cepo, ni al calabozo, sino que el Señor transforma la vida de la persona. Pero eso lo sabemos nosotros. Y yo quiero exhortar a la iglesia a que hagamos eso, que le demos buen testimonio a la gente y oremos a Dios. Pero sepamos orar, porque Dios las oraciones injustas no las responde.
Demos gloria a Dios. Aleluya. Tenemos, hermanos, que decir que ya no hay pasión por el servicio a Dios. Esto es lamentable. Ya no hay mucha pasión por el evangelismo. Gloria a Dios, porque estamos en ascenso en la toma de parques y en los evangelismos, y esperamos que eso crezca. Amén. Amén. Pero ya no hay mucha pasión por hacer estas cosas. Ya no hay mucha pasión por la oración. Oramos poco. Ya no hay mucha pasión por el estudio de la palabra de Dios, por congregarnos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nos hemos venido quedando dormidos como Jonás. Y muchos pentecostales pareciera no importarnos, hermanos, la tempestad que nos azota, con olas impetuosas, el terrorismo, el calentamiento global, porque eso es un problema de nosotros. Las drogas, la crisis familiar, la descomposición social, el libertinaje, el homosexualismo. Bueno, y pudiéramos mencionar tantas cosas que son las olas impetuosas que pegan contra la iglesia y contra la sociedad y contra las familias. Y nosotros a veces dormidos. Efesios 4:14, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Aleluya. A pesar de todo esto, hermanos, muchos hemos entrado en una zona de confort y estamos un poco dormidos. Y cuando uno está, hermano, dormido, uno es inconsciente, es decir, uno no es consciente de nada, de lo que lo rodea. Cuando uno está bien dormido, uno no oye, uno no ve, uno no razona. O una persona dormida como si estuviera muerto. Usted va y le habla. Cuando duerme con la boca abierta, ni la cierra, ¿no? Va y le habla y solo escucha los ronquidos. Pues los que roncamos, yo ronco. Y se le habla, pero no entiende, no razona, no oye, no ve, está dormido. Está dormido. Eso es preocupante. Por eso Jonás no le importaba si el barco se hundía, o no le importaba si al barco se le arrancaban las velas o se le caía la cubierta, o si el barco se partía en pedazos. A él nada le importaba porque estaba dormido. El sueño no le permitía ver, no le permitía oír, no le permitía razonar. Y lamentablemente, hermanos, así estamos algunos de nosotros. Pues esto nos saca muchos amenes, pero es una realidad que vivimos. Es una realidad que vivimos. Preguntémonos, hermanos, según la Biblia, según Mateo 13:25, preguntémonos, a ver, ¿por qué apareció la cizaña entre el trigo? Ahí está el texto. ¿Mientras qué, hermanos? Mientras dormían. ¿Cuándo fue que el enemigo aprovechó para sembrarle cizaña entre el trigo? ¿Cuándo?
Cuando la gente se quedó dormida. Cuando usted y yo nos quedamos dormidos, viene el diablo y siembra, hermano, lo malo. Ahí está el texto. Mientras dormían los hombres encargados de la granja, de la finca, del cultivo, entonces vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero eso pasó porque los que estaban encargados se durmieron. Por eso, hermano, vea, si usted espiritualmente se duerme, el diablo viene y le siembra infidelidad en su hogar. Si usted se duerme, el diablo le siembra problemas entre su familia. El diablo viene y le convierte a sus hijos en drogadictos. El diablo viene y le siembra cosas malas si usted se duerme. Pero yo digo, hermanos, un matrimonio, una pareja, una familia que están pendientes en la oración, en la búsqueda de Dios, van al ayuno, oran por sus hijos, oran por su hogar, gastan tiempo por su familia, el diablo no tendrá oportunidad de sembrar nada malo. El diablo mete cosas malas dentro de las familias cristianas, es porque las familias cristianas nos dormimos. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿A qué hora se levanta usted a orar por la mañana? ¿O usted no gasta tiempo en la mañana a orar? ¿Cuánto tiempo gastas antes de ir a descansar en oración? ¿Cómo programas tu tiempo para ir a la iglesia? ¿Cuánto gastas estudiando algún tema en la Biblia? Hoy es más fácil, aunque hay que cuidarse de todos los contenidos, pero uno se puede documentar de muchas maneras para conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto gastas? Hermano, no nos podemos dormir, porque a veces gastamos todo el tiempo en el trabajo, en las cosas, y que no me queda tiempo, que yo no puedo. Pero a veces a mí me pasó y lo coge a uno una enfermedad. Venga, hermano, usted no le puede decir que no tiene tiempo. Yo a veces le negaba tiempo a mi familia, a mi esposa, porque la iglesia. Y claro, uno está planillado y programado para servirle a la iglesia. No, que no voy donde mi mamá a la fiesta de la madre porque tengo un programa en la iglesia, que el fin de año no voy porque tengo un programa en la iglesia, que yo no hago esto porque tengo esto y aquello. Y claro que la iglesia es importante, pero vino un día y me cogió la enfermedad y 3 meses por fuera. Pero la iglesia no se acabó. La iglesia no se descarrió. Les confieso una cosa, en esos 3 meses la economía de la iglesia subió. Como que yo estaba ahí como estorbando para que la gente... Y uno se sorprende. Hermanos, y a veces uno dice, no, el trabajo, los compromisos, yo no puedo porque vea esto, tengo la agenda ocupada. Hermano, vea, al Señor hay que gastarle tiempo. Al Señor hay que gastarle tiempo. Bueno, no gastarle, invertirle tiempo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, da pena decir, pero hay que decirlo, que fue un inconverso, que fue un pagano, que fue una persona que no sabía nada del Evangelio ni de Dios, el que exhortó, el que amonestó al cristiano, profeta, hermano Jonás, para que clamara al Dios verdadero. Fue un inconverso. No debía ser así. Debíamos de atender a la palabra. Debíamos de escuchar el sermón y aplicarlo a la vida. Qué triste, hermanos, que a Jonás fue un inconverso que fue y le dijo: ¡Hey! ¿Qué haces, dormilón? ¡Levántate! Un inconverso, un impío, un pagano. Jonás, ¿qué haces ahí, dormilón? Yo no sé si le daría con el pie. ¡Hey! ¡Levántese! ¡Clame al Dios suyo!
De pronto el Dios suyo tiene misericordia de nosotros y no nos morimos. Y estaba en lo cierto. El único que los podía ayudar era el Dios de Jonás. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Y el patrón de la nave, dice el verso 6, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. ¿Hasta dónde había llegado el sueño de Jonás? ¿Y hasta dónde llega el de nosotros? Aleluya. ¿Qué dice el verso 13? Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hay una cantidad de organizaciones, de religiones que no tienen la verdad, hermano, estoy convencido que no tienen la verdad, pero que están trabajando para tratar de no dejar hundir el barco. Y nosotros sabemos que no lo van a conseguir porque no tienen la verdad. Y los que sabemos cómo conseguirlo y cómo solucionar el problema, algunos, no todos, algunos estamos dormidos. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. El verso 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos. Desde el verso 12, Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Aleluya. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque si hay necesidad de que los creyentes que somos parte de la iglesia en la Graciela nos arrojen al mar para que el mar se aquiete, eso va a ser muy duro. Pero si esa es la solución, Dios nos guardará porque somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. El proceso de Jonás en el vientre del pez puede ser que lo necesitamos algunos de nosotros para poder cumplir el propósito de Dios en nosotros y mantener los ojos abiertos. Porque, hermanos, Jonás en el barco se acostó a dormir, y aunque sonaban esas telas, ¿cómo se llama? Esas velas. Usted sabe que en una tempestad cómo sonarían esas velas, cómo serían los golpes de las olas contra el barco, cómo se movería y sonarían los enseres que llevan adentro. Pero Jonás estaba durmiendo en un aposento del barco. Pero yo le garantizo algo y estoy seguro de lo que le voy a decir: Jonás en el vientre del pez no pudo dormir. No pudo dormir. Fueron 3 días de ayuno y vigilia. Amén. Aleluya. Alabanzas al Señor. Jonás, hacerte un ayunito siquiera de mediodía. No, Señor. Jonás, hagamos una vigilia hasta las 9. No, Señor. Pero lo cogió y lo metió allá. Y allá le tocó hacer un ayuno de 3 días y una vigilia de 3 noches. Y le tocó.
Alabanzas al nombre de Jesús. Y yo me imagino, hermanos, el aparato digestivo de ese animal dándole vueltas como en una licuadora, como en una lavadora. Yo me imagino a Jonás metido como en una lavadora, dando vueltas. Y el aparato digestivo tratando de descomponerlo, desintegrarlo para convertirlo en nutrientes para el animal. Pero Dios frenando ese aparato porque lo necesito vivo. Yo solo le estoy dando una lección a mi hijo. Porque mi hijo es un rebelde, porque mi hijo no se quiere someter, porque mi hijo es un dormilón, porque mi hijo no se preocupa por la familia, por la mujer, por los hijos, por la iglesia, porque mi hijo es un desordenado. Yo lo quiero formar y denle vueltas y denle vueltas. Leí un libro por ahí que dice que Jonás salió calvo, nunca le volvió a salir pelo, y salió con un sarpullido en todo el cuerpo que nunca se le quitó. Pero hermanos, Dios es bueno. Amén. Su misericordia es grande. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Jonás en esa vigilia, en ese ayuno de 3 días, él tiene que decir: Señor, Padre, tú me metiste por debajo del nivel del mar, más abajo me llevaron las olas. Pero desde la profundidad clamo: Señor, tenga misericordia, sáqueme de aquí, que si usted me saca de aquí, voy a predicar tu palabra. Amén, amén. Aleluya. Qué triste que Dios nos tenga que convertir en un vómito para que nosotros podamos ser fieles a su palabra. Jonás se convirtió en un vómito, porque dice la Biblia que Dios llevó ese animal, ese pez, y lo llevó a las playas de Nínive, y en las playas de Nínive vomitó a Jonás en tierra. Y Jonás salió de ahí, yo no sé si con ropa o sin ropa, calvo, en unas condiciones tremendas, pero Jonás salió vivo. Y ahora tiene que reconocer y decir: este es mucho Dios el que yo tengo. Porque esto no es una historia, hermanos, de Gabriel García Márquez, lo que les estoy contando aquí. Yo les estoy predicando de la poderosa e infalible palabra de Dios. Yo creo que esta historia fue real. Alabanzas al nombre de Jesús. Este no es tiempo para estar durmiendo. Este es tiempo para estar despiertos, hermano, porque Cristo viene. El diablo nos quiere acabar, pero el Señor nos quiere librar de las acechanzas del diablo. Alabado el nombre de Jesús. Oh, qué bueno que esta mañana hubiera aquí una hermana, un hermano que pudiera venir al altar y decirle: Señor, yo quiero hacer un pacto con usted, porque yo no quiero convertirme en un vómito, porque yo quiero que usted me dé la capacidad de estar despierto para cuidar de mi familia, de la iglesia, de mis compromisos, de mis deberes para con Dios. Póngase de pie, por favor, porque ya no voy a predicar más. Este sermón está completo. Hermano, alguien que pueda venir a hacer un compromiso con Dios esta mañana. Yo estoy seguro que Dios te va a quitar esa somnolencia. Yo estoy seguro que Dios te va a hacer una criatura útil. Yo estoy seguro que Dios te va a restaurar y te va a fortalecer y te va a hacer una persona, siervo verdadero del Señor. Cierre sus ojos, hermano. Levante sus manos y hable con Dios. Y dígale al Señor el compromiso que quieres hacer con Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí en esta mañana. Yo siento que la presencia de Dios se mueve en este lugar. Yo sé que Dios está tratando con alguien en esta escuela dominical. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque el sueño de Jonás no lo podemos heredar nosotros. Porque el Dios que nosotros tenemos, hermanos, Él tiene el poder para liberarnos de toda la obra del enemigo y hacernos criaturas útiles para la gloria de su nombre. Señor, la iglesia de la Graciela, aquí estamos en esta mañana.
Yo te presento a cada hermano, a cada hermana, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia, que nos restaures, que nos bendigas, que nos hagas sentir el dolor ajeno, que nos permita, Señor, llevar la carga de este mundo que se está perdiendo en la maldad y en el pecado. Que nos ayudes a ser intercesores por las almas que divagan sin esperanza y sin Dios en este mundo. Que nos ayudes, Señor, a ser buenos padres, buen esposo, buena esposa, buena familia. Que nos ayudes, Señor Jesucristo, a adquirir responsabilidad por las cosas tuyas, Señor, a poner por encima los intereses de Dios, de los nuestros, a ser siervos fieles a tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios.